Todo empezó un martes a mediados de octubre. Recibí una llamada al taller cerca de las 11 de la mañana. Era un tal señor Primitivo, capataz del Rancho San Juan. Yo ya había oído hablar de ese lugar, pero nunca había ido. Está ubicado en una zona bastante alejada, tirando hacia los llanos que colindan con el estado de Puebla, pero todavía dentro de Tlaxcala. La indicación fue clara. Tenían una bomba de agua con motor Perkins que se había amarrado y necesitaban echarla a andar porque tenían el riego detenido y la siembra de cebada corría peligro si no regaban en los siguientes 2 días. Acordamos el precio y subí mi herramienta a la camioneta, una Ford vieja que uso para los servicios a domicilio. El trayecto fue pesado. Para llegar al Rancho San Juan hay que salirse de la carretera federal y tomar una brecha de terracería que está en muy malas condiciones. Es puro camino de tezontle suelto y hoyos que parecen cráteres. Me tardé casi 1 hora y media solo en ese tramo. El paisaje ahí es seco en esa época del año. Mucho polvo, campos amarillentos y a lo lejos la silueta de la Malinche que siempre se ve imponente, aunque ese día estaba medio cubierta por una bruma grisácea. Lo único que cambiaba el paisaje eran unos hileras de árboles viejos, sauces llorones gigantescos que crecen cerca de los cauces secos de los arroyos. Llegué al portón del rancho pasadas las 2 de la tarde. Era una estructura de metal oxidado, sin letrero. Toqué el claxon y esperé. Unos 5 minutos después salió un hombre mayor, de unos 60 años, con sombrero de palma y botas de hule. Era Primitivo. Me abrió sin saludarme mucho. Solo hizo una seña con la mano para que metiera la camioneta. El casco de la hacienda se veía antiguo, de esos muros de adobe anchos que ya se están cayendo a pedazos, con vigas de madera podrida asomando por los techos. No se veía gente, solo unos cuantos perros flacos que ni siquiera ladraron cuando pasé. Nada más se me quedaron viendo con esa mirada vidriosa que tienen los animales de campo cuando están llenos de parásitos. Primitivo me llevó hasta donde estaba la bomba. No estaba cerca de la casa principal, sino mucho más allá, siguiendo un camino interno rodeado de esos sauces que mencioné antes. El lugar era sombrío, a pesar de que eran las 2 y pico y el sol estaba alto. Los árboles eran tan frondosos y estaban tan pegados unos con otros que hacían una especie de túnel donde la luz entraba a manchas. La temperatura ahí bajaba unos cuantos grados. Se sentía húmedo, olía a cieno, a agua estancada y a vegetación podrida. La bomba estaba instalada en una caseta de concreto gris, junto a un pozo ancho, tapado a medias con unas maderas viejas. Bajé la caja de herramientas y me puse a revisar el equipo. Era un motor viejo, un Perkins de 4 cilindros, de esos que son casi inmortales, pero que, si los descuidas, te dan mucha lata. Primitivo se quedó ahí parado un rato, observándome mientras yo quitaba los inyectores. ¿Cree que quede hoy?, me preguntó con una voz rasposa, como de quien fuma mucho. Depende, le contesté sin voltear, limpiando una tuerca con estopa. Parece que tiene aire en el sistema y los filtros están tapadísimos. Si no hay daño interno en la bomba de inyección, queda hoy. Si no, tengo que llevarme la pieza. El hombre asintió y escupió al suelo. Tiene que quedar hoy. Aquí no es bueno quedarse de noche. No le presté atención. En los ranchos siempre dicen eso, para que no les cobres horas extra o para que no te robes nada. Pensé que era desconfianza. Primitivo me dijo que iba a ir a ver al ganado y que regresaría en un par de horas. Me dejó solo. El trabajo fue rutinario al principio. Desarmé la línea de combustible, saqué los filtros que estaban negros, llenos de una nata viscosa que parecía chapopote. Tuve que lavar el vaso decantador con gasolina que traía yo en un bidón. El silencio en ese lugar era extraño. Normalmente en el campo se oyen pájaros, grillos, el viento moviendo las ramas. Ahí no. Lo único que se oía era el ruido metálico de mis llaves inglesas contra el motor y, de vez en cuando, el zumbido de alguna mosca panteonera de esas grandes y azules que brillan. Me concentré en lo mío. Pasaron las horas. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando logré purgar el sistema. Intenté arrancar el motor, pero la marcha estaba pesada. La batería del equipo estaba baja. Tuve que conectar los cables pasacorriente desde mi camioneta para darle fuerza. El motor tosió, echó una nube de humo negro que olió a diésel quemado y a aceite viejo, pero arrancó. El ruido era ensordecedor, ese traqueteo constante de los motores diésel que te vibra hasta en los dientes. Lo dejé andando para que calentara y revisar que no hubiera fugas.
Fue entonces cuando noté algo raro en el suelo. Cerca de la base de concreto del pozo, había manchas oscuras en la tierra. Al principio pensé que era aceite quemado que se les había tirado en algún cambio anterior, pero al acercarme vi que tenía un tono rojizo y seco, como óxido o sangre vieja. No le di importancia. En el campo los animales se hieren o matan bichos todo el tiempo. Apagué el motor para revisar el nivel de aceite y el silencio volvió a caer de golpe, más pesado que antes. El sol ya estaba bajando y la luz se ponía naranja, filtrándose entre los sauces. De pronto, escuché un ruido que venía del pozo, no de adentro, sino de atrás, de entre la maleza que crecía junto al brocal. Era como un arrastre, como si alguien estuviera jalando un costal de papas sobre la hojarasca seca. «¿Don Primitivo?», grité, pensando que era el capataz que había vuelto. Nadie contestó. Me limpié las manos en el pantalón y agarré una llave Stilson, por si acaso. Caminé hacia la parte trasera de la caseta. No había nadie, solo los árboles y la maleza. Pero el olor había cambiado. Ya no olía solo a diésel y humedad. Había un olor dulzón, metálico, muy penetrante. Un olor que yo conozco bien porque mi papá era carnicero. Olor a sangre fresca. Regresé a la camioneta, un poco inquieto. Me puse a guardar la herramienta rápido. Quería cobrar e irme. Justo cuando estaba cerrando la caja metálica, vi venir a Primitivo caminando por el sendero. Venía rápido, casi corriendo, lo cual era raro para un hombre de su edad y con esas botas pesadas. ¿Ya quedó?, me preguntó casi sin aliento. Se le veía la cara brillosa de sudor y eso que ya hacía frío. Ya está jalando. Solo hay que cambiarle el aceite pronto porque el que trae ya es agua, le dije, cerrando la batea de la camioneta. Vámonos entonces. Le pago en la casa grande, dijo él, mirando nerviosamente hacia los sauces, hacia donde el sol se estaba ocultando. Oiga, ¿qué pasó ahí atrás? Huele raro, le comenté señalando el pozo. Primitivo se puso pálido. Me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba. No se meta en eso, joven. Súbase a su camioneta y sígame. No se pare por nada. Me subí a la Ford. Él se fue caminando rápido por delante, casi trotando, hasta donde tenía un caballo amarrado que yo no había visto antes. Se montó y arrancó hacia el casco de la hacienda. Yo lo seguí despacio, porque el camino estaba lleno de piedras y no quería fregar la suspensión. Mientras manejaba, miré por el retrovisor. Ya casi no había luz, pero juraría que vi algo blanco moverse cerca de la caseta de la bomba. No era una persona caminando. Era algo que se movía entre las ramas, como una tela atorada en el viento, pero no hacía viento. Llegamos al casco. Primitivo se bajó del caballo y me hizo señas para que entrara a una oficinita que tenían junto a las caballerizas. Sacó un fajo de billetes de un cajón y me pagó lo acordado. Sus manos temblaban. Oiga, don Primitivo, con todo respeto, ¿qué pasa? Lo veo muy asustado, le dije mientras contaba el dinero. Él se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo canoso. Es la fecha, murmuró. Se cumplen los años. ¿Qué años? Del asunto de la patrona, de la señora del pozo. Yo no soy de creer en cuentos de pueblo, así que solo asentí y me guardé el dinero. Bueno, pues con su permiso, yo ya me voy. Tenga cuidado en el camino. No se pare. Si ve a alguien, no se pare. Si oye que lloran, súbale al radio. Salí de ahí pensando que el viejo estaba loco o borracho. Arranqué la camioneta y tomé el camino de salida. Ya era noche cerrada. Los faros de mi camioneta apenas alumbraban unos metros adelante por el polvo que se levantaba. Iba despacio, esquivando los baches. Habré avanzado unos 3 kilómetros. Ya estaba cerca de salir a la carretera estatal cuando vi algo en la orilla del camino. Al principio pensé que era un perro atropellado o un borrego. Frené un poco para no pasarle por encima. Al acercarme, las luces iluminaron lo que parecía ser una persona tirada boca abajo, con la ropa sucia de tierra. Me acordé de lo que dijo Primitivo. No se pare, pero uno tiene instintos. No puedes dejar a alguien tirado así. Podía ser un atropellado. Frené la camioneta a unos 10 metros, pero no apagué el motor. Dejé las luces altas puestas. Bajé la ventanilla. Oiga, grité, ¿está bien? La persona no se movió. Era un hombre. Vestía ropa de mezclilla y una camisa a cuadros como cualquier trabajador de rancho.
Esperé unos segundos. Nada. Miré a los lados. Todo era oscuridad y matorrales. No se veía nada más. Abrí la puerta de la camioneta y bajé, con la linterna de mano que siempre traigo. Caminé despacio hacia el bulto. «Oiga, compa, ¿me escucha?» Cuando estaba a unos 3 pasos, el hombre tuvo un espasmo, una convulsión seca, como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Luego, empezó a emitir un sonido. No era un grito, ni un llanto normal. Era un gemido ahogado, gorgoteante, como si tuviera la boca llena de líquido. Me acerqué y lo toqué en el hombro para voltearlo. Estaba helado. La ropa estaba empapada, pero no había llovido. Al girarlo, la luz de mi linterna le dio directo en la cara. Me fui para atrás del susto y casi me caigo. La cara del hombre era una máscara de sangre. No tenía ojos. Las cuencas estaban vacías, 2 agujeros negros y profundos de donde brotaba un hilo constante de sangre oscura que le bajaba por las mejillas hasta el cuello. Pero lo peor no era eso. Lo peor es que no parecía un accidente. Los bordes de la piel alrededor de las cuencas estaban rasgados, irregulares, como si alguien o algo hubiera metido los dedos y jalado hacia afuera con fuerza bruta. El hombre, a pesar de eso, estaba consciente. Movía la boca, abriéndola y cerrándola como un pez fuera del agua. Ella, balbuceaba. Su voz era apenas un susurro húmedo. No supe qué hacer. El pánico me entró de golpe. Me dieron ganas de correr a la camioneta y largarme, dejarlo ahí, pero no pude. Lo agarré de las axilas y empecé a arrastrarlo hacia la camioneta. Pesaba mucho. Era un hombre robusto. Él no ponía resistencia, pero seguía gimiendo ese sonido horrible. «Ayúdeme, carajo, mueva las piernas», le grité, aunque sabía que no podía verme. Logré subirlo al asiento del copiloto con mucho esfuerzo. Manché todo el asiento de sangre y lodo. Cerré la puerta y corrí al lado del conductor. Arranqué patinando llanta. Mientras manejaba, trataba de no mirar al hombre, pero el olor a sangre en la cabina cerrada era insoportable. Me daban arcadas. «¿Quién te hizo esto? ¿Quién fue?», le pregunté gritando para vencer el miedo. El hombre giró la cabeza hacia mí. Fue horrible sentir esa mirada ciega, esos huecos negros apuntándome. La señora, la de blanco, quería que viera lo que ella siente, dijo con una claridad repentina que me heló la sangre. «¿Qué señora? ¿De qué hablas?», le pregunté, pisando el acelerador a fondo, ignorando los baches que hacían saltar la camioneta violentamente. Me llevó al pozo, me arrastró, tiene las uñas frías. Me dijo que mis ojos servían para llorar mejor. Después de eso, el hombre se desmayó o perdió la conciencia. Su cabeza cayó hacia adelante y quedó en silencio. Solo se oía su respiración ronca y burbujeante. Manejé como loco hasta llegar a Huamantla, que era lo más cercano con hospital. Entré a urgencias tocando el claxon como desquiciado. Salieron unos camilleros y un policía de guardia. Cuando abrieron la puerta del copiloto y vieron al hombre, uno de los camilleros se persignó. «¡Otro más!», escuché que dijo el policía en voz baja. Me interrogaron ahí mismo. Les conté todo, que lo encontré en la brecha saliendo del rancho San Juan, que yo solo fui a arreglar una bomba. Les di mis datos, mi tarjeta del taller, todo. Estaba temblando. Tenía las manos y la camisa manchadas de la sangre de ese pobre diablo. Me tuvieron ahí como 3 horas. Revisaron mi camioneta, vieron mis herramientas. Al final, como vieron que yo era un mecánico conocido en la zona y que no tenía motivos para hacer algo así, me dejaron ir, pero me dijeron que tendría que ir a declarar al Ministerio Público al día siguiente. Antes de irme, escuché a una enfermera hablando con el doctor en el pasillo. Yo estaba sentado esperando a que me devolvieran mi identificación. El paciente urbano, el que trajo el mecánico, dice que se arrancó los ojos el mismo doctor. Trae restos de piel y tejido en sus propias uñas. Sédalo. Está en shock psicótico, respondió el doctor. No, doctor, pero las marcas en la cara, las marcas de agarre en sus brazos, son manos de mujer. Son manos pequeñas y finas. Las de él son manos de campo, enormes. No coinciden. Me fui de ahí sin decir nada más. Llegué a mi casa en Apizaco a las 4 de la mañana. Me metí a bañar con la ropa puesta, tallándome hasta que me dolió la piel, tratando de quitarme el olor a sangre y a cieno. Al día siguiente fui a declarar.
El Ministerio Público estaba lleno de gente. Cuando di mi declaración, el agente que escribía en la máquina ni siquiera se sorprendió. «Rancho San Juan, ¿verdad?», me preguntó sin mirarme. «Sí, es la tercera vez en 5 años. Siempre en estas fechas». «¿Quién es?», pregunté. «¿Quién les hace eso?». El agente dejó de escribir y me miró. Tenía ojeras profundas. La gente dice que es una tal Leonora, una mujer que vivió ahí en los 70s. Dicen que el marido la engañó con su propia prima y que ella, de la locura, ahogó a sus hijos en el pozo y luego se tiró. Pero esos son cuentos. La realidad es que es un lugar donde se junta gente malviviente, drogadictos que se ponen locos y se lastiman. Eso es todo. Oficialmente, fue automutilación bajo efectos de estupefacientes. Salí de ahí con esa versión oficial, pero yo sé lo que vi. Yo vi las marcas en los brazos de Urbano cuando lo subí a la camioneta. Eran moretones, sí, pero tenían la forma perfecta de dedos largos y delgados, apretando con una fuerza inhumana. Y vi la tierra en su ropa. No era tierra seca del camino, era lodo negro, cieno podrido, del mismo que había junto al pozo donde yo estuve trabajando. Urbano no estaba drogado. Olía a miedo y a dolor, no a alcohol ni a solventes. Pasaron los meses. No volví a aceptar trabajos por esa zona. De hecho, vendí la camioneta Ford a las pocas semanas porque, aunque la lavé y la mandé lavar de vestiduras 3 veces, yo seguía percibiendo ese olor metálico cada vez que me subía, especialmente cuando le daba el sol y se calentaba la cabina. Hace poco me encontré con otro colega, un eléctrico que también trabaja la zona de Huamantla. Estábamos platicando y salió el tema del Rancho San Juan. Le conté, ya con unos tequilas encima, lo que me pasó. Él se quedó callado, mirando su vaso. «Yo fui hace 2 años», me dijo en voz baja, «a arreglar el cableado de la casa grande. Me quedé tarde. ¿Y viste algo?». «Ver, no, pero escuché a los niños». «¿Qué niños?». «Los hijos». Se oyen risas cerca del pozo. Risas y luego glu glu glu, como cuando sumerges una botella en agua. Y luego el grito de ella. No es un grito humano, Evaristo. Es un sonido que te raspa los huesos. Yo salí corriendo y dejé mi herramienta ahí. Nunca volví por ella. Lo que me dejó más intranquilo no fue su historia, sino lo que supe después sobre Urbano, el hombre que recogí. Resulta que sobrevivió, pero quedó ciego, obviamente. Lo mandaron a un psiquiátrico en Puebla. Dicen que se pasa los días sentado en una esquina, con las cuencas vacías tapadas con gasas y que no habla con nadie. Solo cuando llueve, cuando oye el agua caer, empieza a llorar, pero no llora lágrimas. Dicen las enfermeras que le sale un líquido oscuro y que empieza a pedir perdón a sus hijos, como si él fuera ella, como si al quitarle los ojos, ella se le hubiera metido adentro. Yo sigo trabajando, porque hay que comer, pero ahora, cuando voy a un rancho y veo sauces llorones o veo un pozo antiguo tapado con maderas, siento un frío en la nuca que no se me quita con nada. Reviso mi reloj y si pasan de las 4 de la tarde, recojo mis cosas y me voy. Quede o no quede el trabajo. No me importa lo que digan los patrones. Hay cosas que se rompen y se pueden arreglar con llaves y refacciones, pero hay otras cosas que habitan en esos lugares viejos y tristes, que si te tocan, no te arreglas nunca más. A veces en la noche, cuando estoy en mi taller solo, creo escuchar ese sonido de arrastre, ese sonido de algo pesado moviéndose sobre hojas secas, y me acuerdo de lo que vi por el retrovisor esa tarde, esa cosa blanca que se movía sin viento. Y pienso que tal vez, solo tal vez, no fue que Urbano se encontrara con ella. Tal vez ella nos estaba viendo a los dos todo el tiempo y simplemente decidió que a mí me dejaría ir para que pudiera contarlo, para que el miedo no se muera, porque dicen que de eso se alimentan, del miedo y de los ojos de los que se atreven a mirar donde no deben. Ahora trato de no mirar mucho los retrovisores cuando manejo de noche en carretera. Fijo la vista al frente, porque me da pavor pensar que, si miro al espejo, voy a ver a alguien sentado en el asiento de atrás. Alguien con un vestido blanco, sucio de lodo, con las manos finas y frías, esperando a que voltee para enseñarme lo que hizo con sus propios hijos. Y lo peor es que, en el fondo, sé que algún día voy a tener que volver a pasar por ahí. Tlaxcala es muy chico, y los caminos siempre se cruzan. Solo espero que cuando eso pase,
sea de día y haya mucha gente. Porque si me agarra la noche otra vez cerca de esos sauces, no creo que tenga la misma suerte que tuve esa vez. Esta es mi declaración no oficial pero real. Si alguien les ofrece trabajo en el Rancho San Juan, cerca de los límites con Puebla, digan que no. No pregunten cuánto pagan. No pregunten qué hay que hacer. Solo digan que no y den la vuelta. Porque hay dinero que cuesta más que sudor. Cuesta el alma, o por lo menos la cordura. Y créanme, ver a un hombre adulto, fuerte, de campo, llorando sangre y pidiendo perdón con la voz de una mujer muerta, es algo que te quita la cordura poco a poco, noche tras noche, cada vez que cierras los ojos para dormir. Para agregar más detalles que se me pasaron por el nervio de escribir esto rápido, quiero enfatizar el tema de los sonidos. No era solo el arrastre. Mientras estaba arreglando la bomba, antes de que llegara Primitivo, hubo un momento en que el viento paró por completo. Absolutamente. Las hojas de los sauces, que siempre se están moviendo como péndulos, se quedaron quietas, congeladas. En ese silencio absoluto, escuché un goteo. Ploc, ploc, ploc. Venía de adentro del pozo. Me asomé, pensando que a lo mejor la pichancha, la válvula de pie, estaba fugando y el agua estaba retornando. Alucé con mi linterna hacia abajo, entre las rendijas de las tablas podridas. El pozo es profundo, unos 30 metros fácil. El espejo del agua se veía muy abajo, negro como tinta, pero el sonido no era de agua golpeando agua, era de algo golpeando algo sólido, tal vez una piedra saliente o una viga atravesada. Y olía a cobre. Ahora que lo pienso, con la cabeza fría, ese olor a cobre es el mismo olor de la sangre cuando se oxida. En ese momento pensé que eran minerales del agua, fierro o algo así. ¡Qué pendejo fui! Si hubiera puesto más atención, habría visto que las tablas que cubrían el pozo no estaban clavadas. Estaban sobrepuestas, como si alguien las hubiera movido recientemente. Y alrededor de las tablas, en la tierra húmeda, había huellas, no de botas, huellas de pies descalzos, pequeños, de niño. Cuando le conté esto al Ministerio Público, se rieron. Dijeron que serían tlacuaches o mapaches, pero los mapaches no tienen 5 dedos en forma de pie humano, ni dejan la marca del talón tan clara. Eran huellas de niño y iban en una sola dirección, hacia el borde del pozo. No había huellas de regreso. Esa imagen me atormenta tanto como la cara de Urbano. Esos piecitos marcados en el lodo, entrando a la oscuridad y no saliendo nunca. Y luego, la conexión con lo que me contó el eléctrico sobre las risas y el sonido de ahogamiento. Todo encaja de una manera enfermiza y lógica que mi cerebro técnico rechaza, pero que mi instinto acepta. Lo de Urbano fue brutal, visualmente impactante, pero lo del pozo es un terror más lento, más frío. Es pensar en lo que hay ahí abajo, en el fondo del cieno, huesos pequeños, ropa vieja, y ella cuidándolos o castigándolos eternamente. Otra cosa que recuerdo con mucha claridad es el comportamiento de Primitivo. Cuando me pagó, noté que en su escritorio, bajo el vidrio, tenía muchas estampas religiosas. San Benito, la Virgen del Carmen, San Miguel Arcángel, y tenía un frasco con agua y sal en la entrada de la puerta. El hombre vivía en una fortaleza espiritual, aterrorizado. Me pregunto por qué sigue ahí. Quizás no puede irse. Quizás el rancho también lo tiene atrapado a él de alguna forma. O quizás es parte de la historia, de una manera que no quiero averiguar. Cuando me fui y lo dejé ahí, él cerró la puerta de la oficina con 3 cerrojos. Lo escuché. Clac, clac, clac. Se encerró a piedra y lodo antes de que cayera la noche total. Sabía lo que venía. Sabía que Urbano andaba por ahí, o que ella andaba buscando a alguien, y no me advirtió lo suficiente. No se pare, me dijo. Fue su única ayuda. Si yo hubiera sabido, si hubiera entendido la gravedad, jamás me hubiera detenido por ese bulto en el camino. Y a lo mejor Urbano se hubiera muerto ahí desangrado, y hubiera sido mejor para él, porque vivir con lo que vio, vivir con esa oscuridad y esas voces en la cabeza, debe ser peor que la muerte. A veces me pregunto si Urbano realmente se sacó los ojos él mismo. La policía dijo que tenía restos de piel en sus uñas, pero
¿Y si no fue para dejar de ver? ¿Y si fue porque sentía que algo le quemaba desde adentro? Él me dijo que mis ojos servían para llorar mejor. Esa frase es la que me despierta a las 3 de la mañana sudando. Implica una utilidad. Implica que ella necesitaba sus ojos para algo. Como si a través de él, ella pudiera seguir llorando en este mundo físico. Como si usara a los vivos de envase para su dolor, porque su cuerpo de espectro ya no le alcanza. Eso es lo que me da más miedo. No que me mate, sino que me use para gritar, para llorar, para lastimarme, que me convierta en una extensión de su tragedia. Por eso evito los lugares tristes, por eso trato de estar siempre ocupado, con ruido, con motores, con cosas que puedo tocar y entender, porque el vacío, el silencio y la tristeza son puertas abiertas. Y en Tlaxcala, en ese rancho, la puerta está abierta de par en par y algo horrible está esperando en el umbral, con las manos extendidas y las uñas frías, esperando a que alguien más se acerque a mirar. He pensado en ir a ver a Urbano al psiquiátrico en Puebla. A veces siento que es mi responsabilidad, ya que yo fui el que lo salvó, o condenó, pero no tengo el valor. Me da miedo que cuando entre a su cuarto, él voltee su cara sin ojos hacia mí y me salude por mi nombre, con esa voz que no es la suya. Me da miedo que me diga: te estábamos esperando, Evaristo. Así que prefiero ser un cobarde y quedarme con la duda. Prefiero ser el mecánico que cuenta la historia y no el protagonista de la segunda parte. Si leen esto y son de la zona, por favor, tomen en serio las leyendas. No son solo cuentos para asustar niños. A veces son advertencias de seguridad, tan reales como un letrero de alta tensión o peligro, materiales inflamables. La diferencia es que si tocas un cable de alta tensión, te mueres y ya. Si tocas lo que hay en el Rancho San Juan, te quedas roto para siempre. Y no hay refacción que te arregle. Suntos senceres. Bueno, les cuento lo que me pasó el año pasado en Santa María del Tianguis, Puebla. No soy de ahí, soy de Atlixco, pero fui porque mi jefa me mandó a vender un terreno que heredamos de mi abuela. Ella ya no puede viajar, tiene 78 años y se le hace pesado el camino. Me dijo que mejor me iba yo, que el terreno no era grande, solo como 2000 metros, pero estaba en el centro del pueblo, cerca de la iglesia. Me dio las escrituras, las firmas, todo en regla. Llegué un 10 de octubre. Me quedé en una pensión que está sobre la calle Vicente Guerrero. La dueña se llama Doña Ofelia. Cobra 200 pesos la noche, baño compartido, pero está limpio. El pueblo está chiquito. Todo se cruza caminando. Llegué como a las 4 de la tarde. Me bajé del camión en la gasolinera que está a la entrada. Caminé 15 minutos hasta la pensión. Al pasar por la plaza, vi que había unos señores armando unos toldos blancos, tipo feria. Me dio curiosidad, pero no les hablé. Me metí a la pensión, dejé mi mochila y salí a buscar algo de comer. Había un puesto de tlacoyos en la esquina. Comí 3, me dieron ganas de tomar agua de limón. La compré ahí mismo. Regresé, me bañé, me acosté temprano porque al día siguiente tenía cita con el notario a las 9 de la mañana. Me desperté como a las 7. Escuché que afuera empezaban a mover cosas, como ruedas de carretilla, gente hablando bajito. Me asomé por la ventana y vi que los del toldo ya tenían puestas unas mesas largas, como de madera, y sobre ellas había unos costales. No le di importancia. Me vestí, me tomé un café que me dio Doña Ofelia. Me dijo que si quería pan. Le dije que no, que ya venía de desayunar. Salí a las 8:30, caminé 2 cuadras hasta la notaría. Todo normal. El notario me atendió, me explicó que el terreno estaba a nombre de mi abuela, que tenía que firmar, que tomó huellas, me dio copias. Terminamos como a las 11. Me dijo que si quería vender, él tenía un comprador. Le dije que ya le avisaba, que primero quería ver el terreno. Salí, caminé hacia el terreno, que está como a 3 calles de la notaría. Es una esquina, con paredes de bloc, sin techo, solo el cerramiento. Tiene una puerta de lámina, con candado. Lo abrí con la llave que me dio el notario. Entré. Había pasto alto, como hasta la rodilla. Olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Me estuve ahí como 20 minutos. Tomé fotos, medí con los pasos, hice una idea de cuánto era. Me salió una llamada de mi jefa. Le contesté.
Le dije que todo estaba bien, que el terreno estaba grande, que creía que sí se vendía. Colgué, me salí, cerré con llave. Regresé a la pensión. Ya era como la 1 de la tarde. Doña Ofelia me dijo que si quería comer, hacía caldo, le dije que sí. Me dio de guarnición arroz y pollo con mole. Comí ahí en la cocina. Ella estaba pelando un costal de ajos. Me dijo que si sabía que el 12 era la feria del pueblo. Le dije que no. Me contó que cada 12 de octubre llueven dientes, que es una tradición muy vieja, que los viejos dicen que en 1910 los militares les arrancaron los dientes a unos zapatistas y los tiraron a un pozo, y que ahora cada año caen con la lluvia. Me quedé callado, no supe qué decir. Ella seguía pelando, sin mirarme, como si hablara sola. Me dijo que los dientes caen con sangre seca, que hay una señora que los junta, que hace collares, que si me lo ponía, escuchaba voces. Me dio risa, pero no me reí. Le dije que gracias por la comida. Me salí a la calle. Caminé sin rumbo. Llegué a la iglesia. Está chiquita, de piedra, con una sola tor campanario. Había una señora barriendo la entrada. Me saludó con la cabeza. Me metí. Estaba solo. Olía a cera, a incienso viejo. Me senté en una banca. Me quedé ahí como 10 minutos, sin hacer nada. Salí. Vi que en la plaza ya tenían más toldos. Ya había gente sentada en bancas, como esperando. Me acerqué a un señor que estaba acomodando unas cajas de refrescos. Le pregunté qué pasaba el 12. Me dijo que era la bajada de los dientes, que empezaba desde las 6 de la mañana, que había música, que vendían garnachas, que si quería ver, me quedara. Le dije que tal vez. Me salí. Regresé a la pensión. Me eché una siesta. Me desperté como a las 7 de la noche. Estaba oscureciendo. Escuché que afuera ya había gente, como que se preparaban. Me bañé, me puse otra ropa, salí a comprar unas aguas, volví. Doña Ofelia me dijo que si quería cenar, le dije que no, que ya había comido. Me metí a mi cuarto, me puse a ver videos en el celular, pero la señal estaba mala, se trababa. Me aburrí, me quedé dormido. Me desperté como a las 3 de la mañana. Escuché un golpe seco, como si alguien hubiera tirado una cubeta en el patio. Me quedé quieto. Escuché otra vez, pero no se repitió. Me levanté, me asomé por la ventana. No vi nada. Todo estaba oscuro. Solo una lámpara en la calle que daba luz amarilla. Me volví a acostar, pero ya no dormí. Estaba despierto. Escuchaba cómo empezaba a moverse gente afuera, como a las 5. Camiones, voces, pero no se entendía lo que decían. Me levanté a las 6, me vestí, salí. La calle estaba llena de gente. Todos caminando hacia la misma dirección, hacia el otro lado del pueblo, como donde está el cerro. Me metí entre la gente, nadie me habló, todos iban callados, algunos con bolsas de plástico, otros con costales. Caminamos como 20 minutos, llegamos a una zona que ya estaba fuera del pueblo. Había un cerro bajo, con un camino de terracería. Subimos, llegamos a una especie de explanada. Había un pozo grande, de esos de piedra, con brocal, como de 3 metros de diámetro. Alrededor había gente parada, en círculo, nadie hablaba, solo se oía el viento. Me quedé atrás, no quería meterme adelante. Estaba el cielo nublado, olía a tierra húmeda, a hierba aplastada. De repente escuché que alguien tocó una campana. No la vi, pero se escuchó, como 3 veces. Después se cayó todo. Empezó a llover, pero no era agua. Eran cosas duras, pequeñas, que caían con fuerza. Me toqué la cabeza, sentí que me caían cosas. Me las quité. Eran dientes, molares, premolares, algunos con carne seca, otros limpios. Caían como granizo, pero más pesados. La gente no se movía, solo abría las bolsas, los costales, los iba llenando. Yo estaba paralizado, no sabía qué hacer. Me caían en los hombros, en los brazos. Me metí debajo de una palapa que estaba a un lado, pero igual seguían cayendo. Olían a cloro, a sangre vieja, a hueso seco. Me toqué el cabello. Tenía como 5 dientes enganchados. Los iba sacando. Los tiraba al suelo, pero seguían cayendo. La lluvia duró como 10 minutos. Después se detuvo de golpe. La gente se guardó las bolsas. Empezó a bajar del cerro. Nadie habló conmigo. Vecino me miraba. Me quedé ahí, solo, hasta que ya no había nadie. Caminé hacia el pozo. Miré adentro. No se veía fondo, solo oscuridad. Había dientes en el borde,
como si alguien los hubiera dejado caer antes. Me agaché, tomé uno. Era un molar grande, con una mancha negra en la raíz. Lo guardé en el bolsillo. No sé por qué. Bajé del cerro, regresé a la pensión. Doña Ofelia me vio. Me dijo que si había ido, le dije que sí. Me preguntó si había cogido. Le dije que solo uno. Me dijo que mejor lo tirara, que no era bueno tenerlos sueltos. Le dije que ya lo haría. Me fui a mi cuarto, me lo puse en la mesa de luz, me bañé, me cambié, me salí a caminar, pero ya no había nadie en la calle. Todo estaba callado, como si hubiera pasado algo y ya se hubiera acabado. Regresé como a las 12. Comí en un puesto de quesadillas, me regresé a la pensión. Doña Ofelia me dijo que si quería ver a la señora que hace los collares, que ella vivía a 2 calles, que le decían Doña Rosario, que si quería, me llevaría. Le dije que sí. Caminamos, llegamos a una casa de bloc, con puerta de madera, sin pintar. Tocó, salió una señora chaparra, de delantal, con lentes. Doña Ofelia le dijo que yo había cogido un diente, que si me lo podía quitar. La señora me miró, me dijo que entrara. Adentro olía a menta, a humo seco. Tenía un cuarto con una mesa. Sobre ella había unos collares de dientes, como de 20, todos amarrados con hilo negro. Algunos tenían como costra marrón. Me dijo que me sentara. Me preguntó si quería que me lo pusiera. Le dije que no, que solo quería saber qué hacer con el que tenía. Me dijo que mejor se lo diera, que ella lo usaría. Se lo di, lo tomó con un pañuelo, lo guardó en una cajita de metal. Me dijo que si quería escuchar. Le dije que qué. Me dijo que si me ponía uno de los collares, escucharía voces, que eran las de los dueños de los dientes, que contaban cómo murieron. Le dije que no, que gracias. Me dio una hoja de papel. Me dijo que si cambiaba de opinión, volviera. Me salí con doña Ofelia. Ella me dijo que ella se había puesto uno una vez, que escuchó a un hombre que decía que lo habían matado en una barranca, que le habían puesto una cobija en la cara y le habían disparado. Me dijo que le dolió la cabeza por 3 días, que mejor no se lo volvió a poner. Llegamos a la pensión, me metí a mi cuarto, me acosté, pero no dormí. Me empecé a sentir raro, como que escuchaba voces, pero no eran claras. Era como si hablara alguien en la otra habitación, pero no entendía. Me levanté, me puse a caminar por el cuarto, me asomé por la ventana. No había nadie. Me volví a acostar. Cerré los ojos, pero sentía que alguien me estaba mirando. Me tapé con la cobija, pero igual, me dormí como a las 3 de la madrugada. Me desperté a las 7. Me sentía cansado, como si no hubiera dormido. Salí, desayuné con doña Ofelia, me dio café con pan. Me dijo que si quería ir a la iglesia, que había misa. Le dije que no, que ya me iba a ir. Me fui al camión, llegué a la terminal, me subí al de las 9. En el camino me quedé dormido, pero escuchaba como que alguien me hablaba al oído. Me decía, estaba dormido. Me despertaron. Me arrancaron los dientes con unas pinzas. Me desperté cuando llegué a Atlixco, pero seguía escuchando, como un eco. Llegué a mi casa, le conté a mi jefa que todo había salido bien, que el terreno estaba listo para vender. Me dijo que qué tenía en el cuello. Me fui al espejo, tenía como una marca morada, como un dedo, justo en la clavícula. No me dolía, pero estaba ahí. Me dijo que mejor me bañara con sal. Le dije que sí. Me bañé, me puse ropa limpia, pero la marca no se fue. Me fui a dormir, pero escuchaba que alguien respiraba junto a mí. No era mi jefa, ella estaba en su cuarto. Me tapé, cerré los ojos, pero seguía. Al día siguiente me levanté. La marca estaba más oscura. Le dije a mi jefa que mejor me iba al doctor. Me dijo que sí. Fui, me revisó, me dijo que era un moretón, que no se preocupara, que se me quitaría. Le dije que no me había golpeado. Me dijo que a veces uno se golpea y no se acuerda. Me regresé a casa, pero seguía escuchando las voces, ahora más claras. Una voz de hombre decía que estaba en un cerro, que le habían puesto una capucha, que le habían metido un trapo en la boca, que le habían arrancado los dientes con una tenaza de carpintero. Otra voz de mujer decía que la habían dejado en un campo, que le habían partido la cara con una piedra, que le habían sacado los dientes con un cuchillo de cocina. No le conté a nadie, solo me aguantaba. Me fui a dormir con audífonos, pero escuchaba igual. Una noche me desperté porque sentí que alguien me tocaba la cara.
Era como una mano fría. Me pasaba el dedo por la boca. Abrí los ojos. No había nadie, pero sentía el olor a cloro, a sangre seca. Me levanté, me fregué la cara, me puse a llorar, pero sin sonido. No sabía qué hacer. Un día me fui a la pensión de Santa María, le hablé a doña Ofelia, le dije que me estaba pasando algo, que escuchaba voces. Me dijo que volviéramos con doña Rosario. Fuimos, le conté. Me dijo que me lo esperaba, que a veces pasa, que los dientes se quedan con uno. Me dio un collar, me dijo que me lo pusiera, que escuchara todo, que después me lo quitara y ya no escucharía más. Me lo puse, era pesado, olía a hueso, a saliva vieja. Escuché todo. Hablaban 12 voces, contaban cómo los habían matado, dónde, con qué, quiénes. Me dolió la cabeza, pero me aguanté. Después me lo quité, se cayó todo. Me quedé callado, como si acabara de apagar una radio. Doña Rosario me dijo que mejor me lo dejara, que ella lo guardaría. Se lo di, me salí. Regresé a Atlixco, ya no escuché nada más. La marca se me fue en una semana. Le dije a mi jefa que vendiera el terreno, que yo ya no quería saber nada. Me dijo que sí, que lo haría. No he regresado a Santa María del Tianguis y no pienso hacerlo. A veces, cuando llueve, me toco la boca para ver si sigo teniendo los míos. Están todos, pero siento que alguno no es mío, como si me hubieran dejado uno de ellos. No me atrevo a revisar. Solo espero que se me olvide, pero cada 12 de octubre me acuerdo y me toca la clavícula y siento que alguien me está mirando desde adentro. Escribo esto porque ya no sé qué hacer con lo que vi y porque la gente de por acá en Durango prefiere no decir nada, como si el silencio fuera a borrar las cosas que pasan en la tierra. Me llamo Isauro y hace unos años, por ahí de principios de 2019, me fui a trabajar al rancho El 7. Es un lugar que queda metido por una brecha larga, pasando Mapimí, donde el suelo es puro salitre y el sol te quema hasta las ideas. Yo llegué ahí porque necesitaba el dinero y porque don Aurelio, el dueño, era conocido de mi tío y buscaba a alguien que le ayudara con el ganado caprino, porque la gente del pueblo ya no quería arrimarse para allá. El rancho no era gran cosa, unas cuantas construcciones de adobe, corrales de piedra y una noria que siempre andaba fallando. El aire ahí siempre huele a seco, a animal y a algo más que nunca pude identificar, como si la tierra estuviera echada a perder por dentro. Empecé mi trabajo un lunes. La rutina era sencilla: levantarme a las 4 de la mañana, revisar los corrales, darles de comer a las cabras y checar cuáles estaban próximas a parir. Don Aurelio era un hombre de pocas palabras. Siempre traía un sombrero de palma todo roto y se la pasaba fumando unos cigarros que él mismo enrolaba. Lo primero que noté fue el comportamiento de los animales. Las cabras en el 7 no eran como las que yo había visto en otros ranchos. Eran calladas. Normalmente, un corral con 200 cabras es un escándalo de balidos, pero ahí había un silencio pesado, solo interrumpido por el roce de las pezuñas contra el suelo de tierra compacta. A veces, las veía quedarse quietas, todas mirando hacia el mismo punto en la falda del cerro que colinda con el rancho, como si estuvieran esperando que algo bajara de allá. La temporada de pariciones empezó a finales de marzo. Hacía un calor que rajaba las piedras y las noches eran frescas pero sin viento. La primera que parió fue una cabra negra, de las más viejas. Me tocó el turno de noche. Estaba yo solo en el corral con una linterna de pilas sordas cuando vi que la hembra ya estaba en labor. Me acerqué para ayudarla porque se veía que estaba batallando más de la cuenta. Cuando la cría finalmente salió, no cayó al suelo como lo hacen normalmente. No tenía esa forma alargada y compacta de los cabritos. Lo que salió de la cabra fue una masa pálida, sin apenas pelo. Al principio pensé que era una malformación común, de esas que pasan cuando los animales beben agua con minerales pesados o algo así. Pero cuando le limpié la placenta de la cara con un trapo, se me heló la sangre. No tenía el hocico alargado. La frente era ancha. Los ojos estaban puestos de frente, no a los lados, y tenía una mandíbula pequeña, con labios finos y rosados. Parecía, y me cuesta mucho escribir esto, el rostro de un niño recién nacido, pero estirado y deforme.
pegado al cuerpo de una criatura que tenía dedos en lugar de pezuñas. La criatura soltó un quejido que no fue un balido, fue un sonido gutural, una especie de aire saliendo por una garganta humana que intentaba formar una palabra. Don Aurelio salió de su cuarto cuando escuchó el ruido. No se sorprendió. Caminó lento. Se acercó al animal que se retorcía en el suelo y se quedó mirándolo fijamente. La criatura tenía los ojos abiertos. Eran de un color café muy claro, casi amarillento, y no parpadeaba. Don Aurelio solo dijo que había que esperar al amanecer. Me ordenó que no la tocara y que me fuera a la cocina a hacerme un café. Me pasé el resto de la noche sentado en un banco de madera, temblando a pesar del calor. Al salir el sol, regresamos al corral. La criatura estaba muerta. Tal como me había dicho el patrón, el cuerpo se había quedado rígido, pero los ojos seguían abiertos, mirando al cielo con una fijeza que te hacía sentir que todavía te estaba viendo. Lo más raro fue el olor. No olía a animal muerto. Olía como cuando alguien tiene una infección fuerte. Un aroma dulzón y metálico que se te pegaba a la ropa. Don Aurelio sacó una pala y me hizo cavar un pozo lejos de los corrales. Pero antes de enterrarlo, le cortó una oreja y la guardó en un frasco con alcohol. A las pocas semanas, la situación se puso peor. Ya no era una sola cabra. De cada 10 partos, 4 o 5 salían con esas características. Algunos tenían más rasgos humanos que otros. Hubo uno que nació con un mechón de pelo negro en la coronilla y unas uñas largas perfectamente formadas. Yo no sabía qué hacer. Quería irme, pero don Aurelio me tenía retenido con la paga y con la amenaza de que, si hablaba en el pueblo, nadie me iba a creer y me iban a tomar por loco o por algo peor. A mediados de abril, llegó un veterinario de la ciudad. Don Aurelio lo había llamado bajo mucha discreción. Se llamaba Evaristo, un tipo joven que traía un maletín lleno de instrumentos y que se veía muy seguro de sí mismo. Cuando vio a la primera criatura que nació esa noche, se le cayó el estetoscopio de las manos. Se puso pálido y empezó a santiguarse, a pesar de que decía ser un hombre de ciencia. Estuvo 3 días en el rancho, tomando muestras de sangre de las madres y de los fetos que morían al amanecer. Se llevó trozos de piel, pelo y hasta líquido amniótico. Don Aurelio le pagó una cantidad exagerada de dinero para que guardara silencio y mandara los resultados a un laboratorio privado fuera del estado. Pasó casi un mes antes de que llegaran los resultados por correo. El sobre venía sellado y don Aurelio me pidió que lo leyera porque él ya no veía bien las letras pequeñas. El reporte era técnico, lleno de palabras que apenas entendía, pero había una frase que se me quedó grabada para siempre. Presencia de secuencias genómicas humanas de alta pureza en tejido caprino. El documento decía que el ADN encontrado en los fetos no era una contaminación, sino que formaba parte integral del organismo. No daban una explicación de cómo era posible. Solo sugerían quimerismo o una manipulación que no podían explicar. Cuando terminé de leer, don Aurelio se sentó en el porche y se quedó mirando hacia el cerro por mucho tiempo. El humo de su cigarro subía recto en el aire sin viento. Esa noche, después de unos tequilas, empezó a hablar. Me contó que todo esto no era nuevo, que el rancho tenía una carga que venía de mucho atrás. Me habló de su abuela, una mujer llamada Candelaria que en 1945 tuvo 2 hijos gemelos. Según el pueblo, los niños nacieron marcados. Tenían comportamientos extraños, no hablaban y se pasaban las noches rascando las paredes de adobe hasta que les sangraban los dedos. El cura del pueblo los acusó de estar endemoniados y la gente empezó a presionar a la familia. Candelaria, en un ataque de desesperación o de locura, se llevó a los niños a la zona donde ahora están los corrales y los enterró vivos bajo un árbol de mezquite que ya se secó. Don Aurelio decía que ella nunca se arrepintió, pero que antes de morir, juró que sus hijos regresarían para que alguien les pusiera un nombre y los reconociera como gente. Desde entonces, decía el viejo, la tierra se quedó con hambre de identidad. Cada vez que una cabra paría una de esas cosas, el sonido que hacían no era un grito de dolor, sino una exigencia. Yo no sabía si creerle o pensar que el viejo ya estaba perdiendo el juicio por el aislamiento, pero lo que veía cada noche en los corrales no tenía otra explicación lógica. Las criaturas nacían siempre cerca de la medianoche. El ambiente se ponía denso, como si el aire pesara más.
Las otras cabras se alejaban de la que estaba pariendo y formaban un círculo perfecto, mirando hacia afuera, protegiendo el perímetro de algo que nosotros no podíamos ver. Los partos eran secos, sin casi sangre. Los seres que salían tenían la piel extremadamente delgada. Se les podían ver las venas azules y el latido del corazón bajo las costillas. Algunos movían las manos como buscando algo donde agarrarse. Lo más insoportable eran los ojos. Eran ojos de personas que saben que se van a morir. No tenían el brillo salvaje de los animales. Tenían una expresión de cansancio y de una tristeza profunda, una que no debería pertenecer a algo que acaba de nacer. En mayo de 2019, la situación llegó a su límite. Una noche nacieron 3 al mismo tiempo. Don Aurelio ya no quería enterrarlos. Me dijo que había que quemarlos. Armamos una pira con leña de huizache y echamos los cuerpos ahí. Mientras el fuego subía, el olor cambió. Ya no era el olor rancio de antes. Era el olor de carne asada, como si estuviéramos en una fiesta de pueblo, lo cual lo hacía todo mucho más macabro. Lo que más me perturbó fue que, incluso entre las llamas, los ojos de esas criaturas se negaban a cerrarse. Se quedaban ahí, blancos por el calor, apuntando directamente hacia nosotros hasta que el cráneo se deshacía. Yo empecé a tener pesadillas. Soñaba que caminaba por el rancho y que de la tierra salían manos de niños que me agarraban los tobillos para jalarme hacia abajo. Me despertaba bañado en sudor y escuchaba el viento chocar contra las láminas de la cocina. Y juraría que entre el silbido del aire se escuchaban nombres de personas que ya no estaban. Don Aurelio se volvió cada vez más huraño. A veces lo encontraba hablándoles a las cabras preñadas, acariciándoles el vientre y diciéndoles nombres como Braulio o Clementina, como si estuviera bautizando a los fetos antes de que nacieran. Un día decidí que ya no podía más. Fui a la casa del patrón para decirle que me iba, que no me importaba el dinero. Lo encontré en la habitación del fondo, la que siempre mantenía cerrada. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con carbón. Eran retratos de las criaturas que habían nacido, pero dibujados como si fueran niños normales, con ropa y peinados de otra época. Don Aurelio estaba sentado en el suelo, llorando en silencio. Me di cuenta de que él no los veía como monstruos. Los veía como su propia sangre que intentaba volver a un mundo que los había rechazado de la peor manera. No me detuvo cuando le dije que me iba. Solo me pidió que, si algún día alguien preguntaba, no diera la ubicación exacta del rancho. Me fui caminando por la brecha a mediodía, con mi mochila al hombro. Mientras me alejaba, escuché un grito que venía desde los corrales. No fue un balido, fue un grito de un niño que se acaba de caer y busca a su madre. No volteé. Seguí caminando hasta que llegué a la carretera principal y logré que un camión de carga me diera un aventón hacia la ciudad de Durango. Pasaron los meses y traté de olvidar lo que pasó. Conseguí trabajo en una construcción y luego en una tienda de abarrotes. Pero a finales de ese año, vi una noticia pequeña en un periódico local. Decía que un rancho en la zona de Mapimí se había quemado por completo y que habían encontrado el cuerpo del dueño entre los escombros de los corrales, rodeado de restos óseos que los forenses no lograban identificar plenamente porque parecían una mezcla imposible de huesos humanos y de ganado. La policía cerró el caso como un accidente por una fogata mal cuidada, pero yo sé lo que pasó. Don Aurelio se cansó de esperar a que la tierra se saciara y decidió unirse a ellos. A veces, cuando el clima cambia y se pone seco como en el desierto, todavía siento ese olor metálico en la nariz. Y lo peor no es el recuerdo de los cuerpos deformes o del ADN humano en las cabras. Lo peor es que, a veces, cuando estoy por quedarme dormido, siento que alguien me mira con esos ojos amarillentos que nunca se cerraban y me pregunto si la tierra de Durango todavía sigue pariendo gente que nadie quiere nombrar. El rancho El 7 ya no existe, o al menos ya no hay nadie ahí que cuide a los animales, pero la gente del ejido cercano dice que por las noches se escuchan ruidos extraños que vienen del cerro. Dicen que las cabras salvajes que andan por ahí tienen un andar diferente, más erguido, y que evitan cruzarse con los cazadores. Yo no he vuelto por allá y no pienso hacerlo. Me mudé a otro estado, lejos de las zonas áridas, buscando el verde de los árboles para tratar de enterrar el color de la tierra salitrosa en mi memoria. Sin embargo, sé que lo que vi en 2019 no fue un caso aislado de la naturaleza.
Fue algo que la tierra guardó por décadas, un rencor que tomó forma de carne y hueso. A veces pienso en el veterinario Evaristo. Me pregunto qué habrá hecho con los resultados de las pruebas. Supongo que los quemó o los guardó en una carpeta olvidada, porque hay verdades que son tan pesadas que nadie quiere cargarlas. Lo que más me persigue es el detalle de los dedos en lugar de las pezuñas. Recuerdo uno en particular que tenía un lunar en la palma de la mano derecha, exactamente igual a un lunar que yo tengo. No sé qué signifique eso, y prefiero no pensarlo mucho, pero desde ese día no he podido volver a comer carne de ningún tipo. El sonido de los huesos quebrándose en el fuego todavía me despierta algunas noches. Escribo esto aquí porque sé que muchos pensarán que es una historia más, un cuento de camino, pero los que hemos trabajado en el campo sabemos que la tierra tiene memoria y que a veces, cuando se le entierra algo injustamente, ella decide devolverlo de formas que la razón no puede entender. El silencio en Durango es muy largo, y bajo ese silencio pasan cosas que no salen en las noticias, cosas que se quedan en los corrales, entre el polvo y el olor a animal, esperando que alguien, aunque sea por error, las mire a los ojos y reconozca que alguna vez fueron parte de nosotros. El sol en esa parte del país es implacable. Borra las huellas, seca los cuerpos, pero no puede borrar el rastro de lo que pasó en el rancho El 7. Cada vez que veo a una cabra en algún rancho por donde paso, me fijo en sus ojos. Me aseguro de que tengan esa pupila horizontal y extraña de los animales y no la pupila redonda y profunda de un ser humano. Hasta ahora no he vuelto a ver nada igual, pero evito pasar por cualquier lugar que se llame El 7 o que tenga ese aire de abandono que tenía la propiedad de don Aurelio. No busco que nadie me crea, solo necesito dejar constancia de que Isauro estuvo ahí, de que vi los resultados del laboratorio y de que el grito de un niño puede salir de la garganta de un animal cuando la historia ha sido demasiado cruel. Ahora vivo en una ciudad grande. Trato de que el ruido de los carros tape el silencio que se me quedó grabado en los oídos, pero es difícil. El miedo no es a lo sobrenatural. El miedo es a lo que somos capaces de hacer y a cómo la naturaleza encuentra la forma de echárnoslo en cara, generación tras generación, hasta que alguien finalmente presta atención. Me despido de este relato esperando que si alguien llega a pasar por las brechas de Durango, cerca de la zona del silencio, no se detenga si escucha un llanto en mitad de la noche, porque no hay nada que se pueda hacer por los que nacen solo para morir al amanecer con los ojos abiertos. Me llamo Olegario, tengo 47 años y hasta el 4 de junio de 2023 trabajaba de técnico de líneas eléctricas en la zona norte de Veracruz, el tramo que va de Pueblo Viejo a Tuxpan. Ese día me tocó revisar un poste que según reporte estaba chispeando. Llegué como a las 6:30 de la mañana. Todavía no había sol y el pueblo olía a pan recién hecho y a río seco. Me bajé de la camioneta, saqué la llave de impacto y empecé a escalar. A mitad del poste sentí que alguien me miraba. Volteé para abajo y vi a una señora de vestido azul petróleo parada justo donde cae la sombra. Me hizo seña de que bajara. Le grité que si era su casa la que no tenía luz, pero no contestó. Solo señalaba el suelo. Bajé. Cuando pisé tierra ya no estaba. Me dio corriente por dentro, pero seguí. Abrí la caja del medidor y ahí estaba. Un sobre café sin sello, doblado 3 veces, metido entre los cables. Lo saqué con la pinza de aislante. Dentro venía una credencial de elector roja, la vieja, de esas que usaban antes del INE. Foto de un tipo sin sonrisa, pelo engominado. Nombre, Eustaquio Mendiola. Debajo, una firma que parecía hecha con pluma fuente. Voto por la continuidad. La credencial olía a humedad y a clavo de olor. Me la metí al bolsillo sin pensar. Subí de nuevo. Revisé el cable que supuestamente chispeaba y no encontré nada. Bajé otra vez y el sobre ya no estaba. Supuse que se había caído. Regresé a la camioneta, encendí y me fui al siguiente punto. A las 10 me llegó mensaje del jefe. Oye, ¿ya entregaste la acta de la mesa especial? Le contesté que no sabía de qué hablaba. Me mandó foto, una acta electoral en blanco, con mi nombre escrito arriba como presidente de la mesa suplementaria 13. Le dije que era broma de mal gusto. Me marcó, me dijo que no era broma,
que ya iban 3 años que me asignaban esa mesa y que siempre entregaba el formato quemado pero legible, que el archivo lo tenía el Consejo Municipal y que si no aparecía hoy, me iban a multar. Colgué, abrí la guantera a ver si tenía un acta vieja que pudiera rellenar y ahí estaba la credencial de Eustaquio. Se me hizo un nudo en la garganta. La saqué, la volteé y en el reverso había un sello seco de tinta violeta. Mesa 13, Pueblo Viejo, 6 junio 1993. Ese día no había elección. Lo googleé. El único proceso electoral cerca de esa fecha había sido en agosto. Guardé todo en una bolsa zip y seguí trabajando. Al mediodía pasé por la plaza a comer unos tacos de carnitas. Había una fila en la caseta del módulo del INE. Pregunté por qué. Un señor me dijo que era para actualizar datos de los que ya no están. Me dio risa, pero nadie más se rió. Me senté a comer. De la bolsa zip me asomaba la esquina de la credencial. La empujé para adentro y en ese momento escuché mi nombre. No el nombre de pila, sino el completo. Olegario Chávez Sarmiento. Lo dijo una voz de mujer, pero no venía de ningún lado. Estaba claro, como si estuviera a 2 centímetros de mi oreja. Me volteé. Solo había un vendedor de helados con su carrito. Me terminé los tacos y me fui. Llegué a casa como a las 3. Mi esposa no estaba. Había dejado una nota. Fui con tu hermana a Tuxpan. Regreso el jueves. Eso me dejó solo 4 días. Abrí la refri, cerveza, queso y una salsa que ya se estaba poniendo verde. Saqué una lata y me senté en la mesa de la cocina. Saqué la credencial de Eustaquio. La puse bajo la luz y me fijé en la firma. Era idéntica a la mía. No parecida, idéntica. La misma forma de arrancar la O, el mismo garabato en la G. Me tomó un escalofrío. Tomé foto con el celular y se la mandé al único compañero que todavía me habla, Eliseo, que sabe de caligrafía porque estudió diseño antes de que se le muriera la jefita y tuviera que agarrar el martillo. Me contestó al segundo: «Güey, es tu firma. ¿Qué juego es este?» Le dije que no era juego. Me marcó. Le conté todo. Se quedó callado y dijo: «Pues quémala». Le dije que no tenía fuego. Me dijo que usara la estufa. Puse la credencial sobre la parrilla, prendí el quemador y en cuanto la llama tocó el plástico, escuché un golpe en la puerta principal. No un toque, un golpe seco, como si alguien hubiera pateado. Fui, abrí, no había nadie. Volví a la cocina. La credencial ya no estaba. Solo quedaba un olor a plástico quemado y una mancha negra en la parrilla. Cerré la estufa y me fui a la sala. Me senté a ver tele. Encendí la pantalla y salió la imagen de la cámara de seguridad que le puse a la cochera hace años, la que graba solo cuando detecta movimiento. En la pantalla estaba la camioneta. El vidrio del copiloto estaba bajado y sobre el asiento del copiloto había un sobre café, igual al de la mañana. Me paré, salí, abrí la puerta del carro. Nada. Volví adentro. La tele seguía mostrando el sobre. Apagué y volví a prender. Imagen normal. Me serví otra cerveza. A las 6 me llegó otro mensaje del jefe. «Ya entregaste el acta quemada. Gracias». Le contesté que no había entregado nada. Me mandó foto. Un acta en blanco con bordes chamuscados. Mi firma abajo y en la parte de votos nulos una línea escrita con tinta que parecía fresca. Eustaquio Mendiola. Voto por la continuidad. Le dije que eso no era mi puño. Me contestó: «Pues ya está en el sistema». Me fui a dormir como a las 10. Dejé la luz del pasillo encendida. A eso de la 1, me despertó un olor a clavo de olor muy fuerte. Abrí los ojos y vi a la señora del vestido azul petróleo parada al pie de la cama. No tenía ojos, solo hoyos, pero sabía que me miraba. No pude moverme. Ella extendió la mano y me puso algo en el pecho. Era la credencial de elector, ya no roja, sino negra. Después se dio la vuelta y se fue por la puerta que no abrió, solo atravesó. Me quedé así hasta que sonó el despertador a las 5. La credencial estaba encima de la cobija, fría como piedra. La levanté. La foto ya no era la de Eustaquio, era la mía, pero con el cabello peinado como en los 90. Al reverso, la fecha había cambiado. 6 junio 2023, mesa 13, presidente Olegario Chávez Sarmiento. Me vestí, guardé la credencial en la misma bolsa zip
y salí a trabajar. En la primera luminaria que revisé, encontré pegado con cinta adhesiva un sobre café. Lo abrí, venía un acta electoral en blanco y un bolígrafo Bic sin tapa. Escribí mi nombre donde decía presidente. Lo doblé, lo quemé con el encendedor y lo dejé caer. El viento se llevó las cenizas hacia el río. Desde ese día, cada mañana, aparece un sobre distinto. Debajo del limpiaparabrisas, en la guantera, dentro del casco. Siempre hay una credencial con mi foto y una fecha futura. Hoy, 4 de enero de 2026, la credencial dice 6 Jun 2026, Mesa 13. Presidente Olegario Chávez Sarmiento, voto continuidad. Ya no me asusta. Solo me pregunto si alguien más la está recibiendo. ¿Tú has encontrado una?